Bien, bueno, pues comencemos. Buenas noches, compañeros. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de clases para el curso en protección radiológica nivel POE. Hoy vamos a tener nuestra tercera sesión, que es interacción de la radiación con la materia. Vamos a ver algunos conceptos que a lo mejor ustedes van a decir esto, ¿qué onda? Pero en la segunda parte, que ya saben que vamos aquí al pizarrón, vamos a ir aclarando. Déjenme ver si puedo. Uy, no se va a ver. Bueno, está bien. Em, Bien, les recuerdo que este curso viene por parte de Ascar Radiaciones, Lan River Asociados y con el aval de Ascar Radiaciones y la Universidad SECAMI, a quien agradecemos mucho llegar hasta ustedes esta capacitación. Bien, me presento nuevamente para quienes es su primera vez aquí. Mi nombre es Rogelio Rivera, soy licenciado en física y maestro en ciencias. Tengo una maestría en física médica y en esa maestría nos especializamos mucho en lo que es el uso de las radiaciones en el área médica. Así que cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden ir haciendo a través del chat o pueden abrir sus micrófonos. Creo que sí se les tienen ese permiso. Déjenme ver. Bueno, levantan la manita y se les abre el micrófono. O mediante el chat igualmente. Bien, vamos a comenzar. Interacción de la radiación con la materia. La radiación ionizante, que es la que más nos interesa, pero al final hay muchas interacciones que hoy vamos a, a ver. Y no necesariamente va a ser eh, ionizante. Recuerden que para la radiación tenemos un espectro muy amplio. Entonces, la radiación interacciona de diferente manera con la materia de acuerdo con la energía que poseen, la naturaleza de la emisión, etcétera, etcétera, como ya vimos en la clase anterior. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Si recordarán, en la clase anterior estábamos viendo los cuatro tipos fundamentales de, permítame. Ya, disculpen ustedes. Que tenemos cuatro tipos fundamentales de emisión radiactiva, que son las partículas alfa, las partículas beta, la radiación electromagnética, que en este caso son la radiación gamma, los rayos X, y la radiación neutrónica, que es también corpuscular. Entonces, yo les comentaba que la radiación alfa se compone de dos tipos de partículas, que son los protones y neutrones, y que se originan cuando un núcleo pesado se deshace de dos de cada una de ellas, dos protones y dos neutrones. Entonces, habíamos visto también que eso coincide con lo que es el núcleo de helio 4 eh, de ese isótopo del helio. Así que, como ya habíamos platicado también, la partícula alfa es una partícula cargada doblemente por carga positiva, carga eléctrica positiva, y por cuatro partículas muy grandes, muy pesadas, que son los protones y neutrones, y por tanto esa interacción va a ser
muy, muy fuerte. Tiene muy poco alcance, ¿sí? Precisamente por lo mismo de que es muy masiva. Es muy probable que interaccione con los núcleos atómicos con los que se atraviesa, pero eso mismo hace que pierda la energía cinética, es decir, la energía de movimiento, que hace que pueda avanzar, ¿no? Entonces, cuando la partícula alfa se encuentra cualquier otro tipo de material, incluso el aire, pues avanza apenas unos cuantos centímetros. Eh, lo interesante de la radiación alfa es que cuando ustedes se encuentran con ella, va a avanzar unos pocos centímetros o milímetros, dependiendo del material, pero va a caer toda su energía va a caer en ese lugar donde se detiene. No es que la vaya perdiendo poco a poco, sino que avanza y donde se detiene, ahí pierde absolutamente toda la energía, ¿sí? Esto es muy interesante, obviamente, para aplicaciones médicas que ahorita vamos a ver. Y esa pérdida de energía se describe aquí con la curva de Bragg. Ahorita vamos a ver otras curvas de Bragg para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué es la curva de Bragg? Bueno, la curva de Bragg es una gráfica que nos dice cuánta energía pierde, ujú, la radiación de la que estamos hablando con respecto de la profundidad del material en el que se está haciendo el estudio. En este caso, dice pérdida de energía de partículas alfa que tienen una energía de cinética de 5.5 o 5.49 megaelectronvolts en aire, y ahí se ve cómo van perdiendo, bueno, perdón, van incluso ganando poco a poco un poquito de energía y luego cae abruptamente, ¿sí? Esa es, no es que la partícula gane energía, sino es cómo la está entregando, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre las curvas de Bragg de partículas cargadas pequeñas, que son los electrones, que tienen 21 megaelectronvolts, o sea, casi 4 veces más que las partículas alfa que estábamos viendo antes. Tenemos fotones, que serían como los rayos X o los rayos gamma. Y tenemos otras partículas que son protones y núcleos de carbono, ¿sí? Eso también se puede utilizar para radiaciones. Como pueden ver, los electrones hacen un pequeño levantamiento de energía, ujú, muy cerquita de la superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en física médica en los hospitales, cuando hay tratamientos de radioterapia, a nosotros nos interesa que la radiación quede en la superficie, por ejemplo, cuando hay cáncer de piel, cuando hay algún melanoma, cuando hay algo, pues, de este tipo, ¿no? Que sea muy superficial. Entonces, eso nos conviene. Si ven, en el caso de los fotones, bueno, perdón, sigamos con los electrones. Cuando los electrones entran en contacto, hacen un repunte de energía, y eso precisamente lo aprovechamos para que a nivel superficial se deposite más energía, lo que es la dosis de radiación. Y como pueden ver ahí, poco a poco, a 1 centímetro de profundidad, por ejemplo, de la piel, ya prácticamente ya perdieron toda su energía. En el caso de los fotones, que es la línea azul, la que está juntito de donde dice la línea de electrones, que es la negra, podemos ver precisamente también ese repunte de energía, y pueden ver ese decaimiento que es mucho más prolongado, ¿no? Entonces, los fotones van perdiendo o depositando, más bien, van depositando energía cada vez menos con respecto de la profundidad que mientras mientras estamos penetrando en el tejido o en el material que estemos estudiando. Les digo en el tejido porque
como les digo, lo que a nosotros más nos interesa es cuánta energía se deposita en el ser humano, entonces lo vamos a manejar así. Ahora, pueden ver ahí cómo en los núcleos pesados, que en las partículas pesadas, como son los protones, como son los núcleos de carbón, cómo es que avanzan a cierta profundidad y de repente, ¡pum!, pierden toda su energía, ¿sale? Entonces, esto es importante, es muy, muy especialmente importante para la física médica, para los tratamientos de radioterapia, porque nosotros lo que queremos es que efectivamente la energía sea depositada donde tenemos la lesión tumoral, ¿sale? Si se dan cuenta, ahí el pico de energía de lo que nosotros utilizamos normalmente, que son fotones y que son electrones, porque como habíamos visto antes en las clases anteriores, los aceleradores que utilizamos aceleran electrones. Entonces, producimos rayos X para el tratamiento, pero vean cómo es que el pico, o sea, el lugar donde se deposita más energía es muy cercano a la superficie. Sí, alrededor de 2, 3 centímetros, dependiendo de cuánta energía sean los fotones. Y si se dan cuenta, en el caso de las partículas pesadas, los protones y los átomos de carbón, los núcleos, perdón, de carbón, pues penetran más sin depositar mucha energía y de repente en un punto más o menos específico, unos 1,5 centímetros, ¡pum!, se cae toda la energía. Eso quiere decir que entran y de repente, ¡pum!, ahí depositan toda la energía. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque si siguen avanzando y depositando más energía como hacen los fotones, pues evidentemente estamos entregando dosis de radiación a otros órganos que no nos interesan. Entonces, esta es la importancia en este caso, de la interacción con la radiación alfa. Como les comentaba en la ocasión anterior, si ustedes ponen una hoja de papel entre la fuente que emite alfa y ustedes, la radiación alfa no va a llegar, ¿sí? O sea, no les va a tocar a ustedes. Es altamente interactiva, es un depósito de energía muy, muy alto, de 20 veces más que lo que deposita la energía del fotón. Pero obviamente eso va a depender mucho de su fuente, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, que es la radiación beta. La radiación beta, como habíamos mencionado, se origina en el núcleo atómico cuando este es inestable y convierte un neutrón en un protón y un electrón. El electrón sale con mucha energía, ¿sí? Pero al ser una partícula muy ligera es fácilmente desviada por el material con el que interacciona. Avanza mucho más que la radiación alfa. Para este se requiere más un material más denso para poder detenerla. Recuerden que los electrones son muy, 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 muy muy pequeñitos y muy poco masivos. Recordemos que el protón y el neutrón son aproximadamente 2000 veces más pesados que el electrón. Entonces, eso permite que cuando el electrón va a pasar a través de un material, pues este se mueva muy fácilmente, ¿no? A diferencia de la partícula alfa, que es muy pesada. Entonces, aquí ocurre otro fenómeno que se llama radiación de frenado. Cuando el electrón incide sobre el material, va a sentir la fuerza electrostática de los núcleos atómicos. La nube electrónica realmente casi no le va a afectar, ¿sí? Eso es más bien su acción electromagnética con la carga positiva del núcleo atómico. Recordemos que está concentrada en el núcleo. Entonces, cuando este pasa cerca cuando el electrón pasa cerca del núcleo, la partícula beta, esta va a sufrir ese efecto de desviación. Para que una partícula haga ese efecto de desviación debe perder una cierta cantidad de energía, una cantidad de energía cinética,
Y como ya vimos antes también, cuando una partícula cargada pierde energía cinética, esa energía es transformada en radiación electromagnética. Entonces ahí se genera ese fenómeno que le llamamos radiación de frenado. En alemán la palabra es Bremsstrahlung y pues se producen rayos X secundarios. Esa es la razón por la cual las partículas beta tienen mayor acción en cuanto a la penetración en el material. ¿Por qué? Porque además puede ocurrir que ese fotón de rayos X le pegue a otro electrón y se siga haciendo una cascada de partículas y así sucesivamente. Bien. Ahora, ¿qué más puede pasar? Pues que el electrón pase mucho, mucho más cerca del núcleo y sea absorbido y entonces va a ocurrir otra transformación nuclear que no vamos a ver ahorita. ¿Vale? Eso se llama captura electrónica. Bien, finalmente, no finalmente porque esta es la penúltima forma de interacción, la radiación electromagnética tiene diferentes efectos, ¿sale? Eso va a depender mucho de la energía que tenga el fotón, que recordemos cuando vimos el espectro electromagnético, cuanto más alta sea la frecuencia de la onda electromagnética, más energética va a ser, ¿sí? Entonces, eh, va a depender de eso y va a depender del material con el cual está interaccionando, ¿sí? Recordamos que el número de protones en un átomo se denomina como Z, es el número atómico, y cuanto más pesado, ¿sí? Cuanto más pesado sea el material, cuanto más zetas tenga, cuantos más protones tenga, va a haber también diferentes efectos dependiendo de la energía y dependiendo del material con el que se esté interaccionando. En la gráfica que estamos viendo, podemos ver las diferentes interacciones que se pueden dar. Las líneas rojas delimitan como el efecto que tiene entre una y otra, ¿sí? Y lo que está entre las líneas es más o menos el efecto que predomina en dicha interacción. Por ejemplo, si tuviéramos fotones, ujú, porque es radiación electromagnética, si tuviéramos fotones de 100 kiloelectronvolts o como dice ahí 0.1 megaelectronvolts y tuviéramos un material que tiene, no sé, 40 protones, que vendría siendo ahorita les digo, para que se entienda un poquito mejor. Permítanme, es que tampoco me sé la tabla periódica, por eso. Número atómico 40 corresponde al circonio, ¿sí? Imagínense que tenemos un bloque de circonio y lo bombardeamos con rayos X o rayos gamma de 100 kiloelectronvolts o 0.1 megaelectronvolts. Entonces, el efecto que va a predominar ahí va a ser el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Si aumentamos la energía y seguimos con el mismo material, entonces el efecto que va a predominar va a ser el efecto Compton y así sucesivamente, ¿no? Si le echamos un haz de radiación de rayos X de 10 megaelectronvolts, bueno, pues entonces vamos a tener ya ahí producción de pares. Ahorita vamos a ver todos esos efectos. Ahora, el primer efecto del que les voy a platicar es el efecto Rayleigh, que no está en, en esa gráfica, porque como tal no es radiación ionizante. Lo que ocurre en el efecto Rayleigh es que el haz de radiación, en este caso lo vamos a llamar luz visible porque no tiene la suficiente energía para ser ionizante, interacciona con la materia y lo que hace es como pegarle un poquito al electrón, a un electrón de los orbitales atómicos. Este se excita un poquito y luego vuelve a dejarlo ir. Ujú. Esa dispersión permite hacer un pequeño cambio
en en la dirección del fotón. Ujú. Entonces, eso lo que va a hacer es cambiar un poquitito su energía y por tanto va a cambiar ciertas propiedades. ¿Recuerdan ustedes que en el experimento que hizo Newton con la luz, tomó un haz incidente de luz y con un prisma triangular lo difractaba y salían los 7 colores que nosotros conocemos del arco iris, que precisamente coincide con el espectro visible de la luz, ¿vale? Entonces, como ya vimos en la clase anterior, cada color tiene una cierta energía. Cuando el haz de radiación, cuando el haz de luz blanca incide sobre el cristal, lo que hace es separarlo precisamente porque ocurre este efecto Rayleigh. Los electrones hacen que las frecuencias se separen, cambia de dirección, y por tanto el efecto que nosotros vemos es esa separación de los 7 colores. Este efecto, por ejemplo, es responsable también de que nosotros veamos el cielo azul y el amanecer y el atardecer rojizos, ¿sí? Porque cuando es mediodía, la mayor parte de la luz roja se va hacia los costados y nos llegan los más energéticos que son los azules, los tonos azules. Entonces, eso es precisamente lo que hace que nosotros veamos cuando la Tierra está en cierto ángulo con el Sol. Cuando nosotros estamos a mediodía y que vemos el cielo azul, todo lo que es el espectro que corre hacia el rojo se difracta hacia el horizonte. Ujú. Entonces, es por eso que mientras acá es mediodía y, por ejemplo, no sé, ¿qué será un buen ejemplo? Eh, bueno, a lo mejor aquí en el continente no podría ser visible, ¿no? Pero imagínense que están en el meridiano de Greenwich, ¿no? Allá por los Francias, o no me acuerdo dónde está el meridiano de Greenwich, pero imagínense que están por allá y conforme la Tierra está girando, en un lugar apenas está amaneciendo, ¿no? Y acá ya es mediodía, o al revés. Y es por eso que cuando nosotros estamos viendo el atardecer o el amanecer, se ven esos colores rojos, ¿vale? Eh, bueno, esa es la explicación. Vamos a el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descrito en 1905 por Albert Einstein, lo que le valió el premio Nobel en 1915, el único que se ganó. Y este eh, es bien importante precisamente porque logra arrancar electrones de las capas atómicas. ¿M? Y eso, pues, como ustedes ya se imaginarán, puede producir electricidad. Este efecto es el que ocupan, por ejemplo, los paneles solares para que con la radiación que recibimos del sol se puedan producir corrientes eléctricas y alimentar pues algún sistema eléctrico, ¿no? Llámese una casa, llámese una calculadora, lo que sea. Este tipo de radiación ya tiene suficiente energía para arrancar electrones y entonces esto sí ya es radiación electromagnética, ionizante, ¿sale? Por eso es que aparece en la gráfica que vemos acá. El efecto fotoeléctrico sí es ya producido por radiación ionizante con suficiente energía para arrancar electrones de las órbitas atómicas, electrónicas atómicas. Y esto ocurre debido a que el fotón incide sobre el material y este material obviamente tiene pues átomos cuya energía de enlace coincide justo con la energía de los fotones que están incidiendo. Entonces, aquí no queda absolutamente nada del fotón. El fotón es absorbido completamente por, eh, por el electrón, absorbe toda su energía y el electrón sale disparado, ¿sí?
no volvemos a saber nada del fotón. Eso es en cuanto al efecto fotoeléctrico. El efecto Compton es muy parecido, pero no es lo mismo. En este caso, el fotón va a incidir, le va a pegar al electrón, lo va a sacar de su orbital electrónico y parte de esa energía se la va a ceder al electrón para sacarlo de ahí y la otra se va a desviar. Lo que pasa es que el fotón incide, el electrón lo captura, hace una especie como de, ahora sí que como de brincoteo y logra emitir un otro fotón y además sale disparado de su orbital electrónico. Entonces es una reemisión, ¿sí? Con a diferencia del efecto Rayleigh, que el efecto Rayleigh solamente hace vibrar el electrón y luego lo expulsa en otra dirección. En este caso, sí hay pérdida de energía por parte del fotón y sí seguimos sabiendo de él de manera diferente porque obviamente ya es otro fotón, no es el mismo que incide, cambiando la energía, cambia sus propiedades y igualmente el efecto Compton se produce por radiación ionizante. Bien, ahora, producción de pares. Este es a lo mejor de las cosas más interesantes que podremos ver en la naturaleza. Cuando un fotón tiene suficiente energía, y aquí vamos a hablar de la equivalencia de masa-energía, como lo explicaba Einstein en su teoría de la relatividad, con su famosa fórmula de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, puede llegar a producir pares de materia, antimateria. ¿Cómo ocurre esto? Recordemos que los fotones no tienen ni masa, ni carga eléctrica, ni casi nada más que su energía. Pero, así como una partícula eléctrica, cuando cambia su velocidad, produce energía electromagnética, equivalentemente, puede ocurrir al revés. Cuando la energía electromagnética interactúa con una partícula eléctrica, puede cambiar sus propiedades, puede llegar a frenarse al interactuar con el campo electromagnético de esta partícula y esa ralentización, por así decirlo, obliga a que se mantenga ese equilibrio de masa y energía, o bueno, de energía, que se convierte en masa. Cuando un fotón gamma o X tiene aproximadamente una energía de 1,022 megaelectronvolts o más, puede llegar a producir pares electrónicos. Ahora, como el fotón no tiene carga, el resultado de la materia que emana de él tampoco debe resultar en una suma de cargas para un lado o para el otro. Entonces, eso hace que se produzca una partícula con carga positiva y una partícula con carga negativa. Y aquí es donde aparecen los famosos positrones, si alguna vez los habían escuchado. El positrón es la antipartícula, es antimateria del electrón. ¿Qué es la antimateria? Bueno, es materia como cualquier otra, pero con la carga invertida. Ujú. ¿Y cuál es el equilibrio entre esto? Bueno, que si un electrón se encuentra con un positrón, se aniquilan y vuelven a formar radiación electromagnética. ¿Por qué ese umbral de 1,022 megaelectronvolts? Bueno, pues porque el electrón y el positrón
tienen una masa de exactamente la mitad de esa cantidad de energía. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, cuando un fotón gamma o un fotón X interacciona con un núcleo, o bueno, más bien con el campo electromagnético del núcleo, recuerden que el núcleo está compuesto únicamente por protones y neutrones, por lo tanto su carga es positiva, pues puede hacer que, que el fotón interactúe con ese campo y, como ya les decía, ralentizarlo y por tanto producir esa cantidad de materia. Si el fotón es mucho más energético que los 1.022 megaelectronvolts, se van a formar los pares electrónicos, electrón-positrón, y la energía restante se va a convertir en energía cinética repartida de la misma manera entre el electrón y el positrón, saliendo despegados exactamente en sentido contrario. Em, el proceso inverso es igual. Si un electrón se encuentra con un positrón, se van a aniquilar y va a formar un par eh, de fotones en sentidos contrarios, serían completamente perpendiculares en sentido opuesto, y cada uno con la respectiva masa de un electrón y un positrón. Ahorita lo vamos a ver en el pizarrón, no se preocupen. Bien, ahora los neutrones. Los neutrones son partículas, como ya vimos en la clase anterior, muy pesadas y que no tienen carga eléctrica. Así que esa interacción, a diferencia de las partículas alfa, a diferencia de las partículas beta y a diferencia de los fotones, esa interacción sí va a ser cuerpo a cuerpo, ¿sale? Mientras los electrones y los protones interactúan con la materia mediante los campos eléctricos por el campo electrostático, los neutrones, al no tener carga, pueden avanzar sin alterarse por los campos electromagnéticos. Entonces, esto es una gran desventaja para nosotros porque no tenemos cómo frenarlos. Deben interactuar específicamente con los núcleos y por muy denso que sea el material, al no estar mm, cargados eléctricamente, pues pueden pasar entre los núcleos atómicos y la nube electrónica, que como ya vimos antes, es muchísimo espacio vacío. Y pues no hay manera de frenarlos. O bueno, sí, pero debe ser muy específico y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué puede, ¿qué pueden hacer los neutrones? Bueno, una cosa es que se pueden absorber por el material en el que están incidiendo, se pueden dispersar o pueden producir otras reacciones nucleares, como la fisión, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a avanzar por ahí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la absorción neutrónica ocurre cuando el neutrón tiene una energía relativamente baja y se puede adherir con el núcleo atómico del material con el que estamos trabajando. Eso obviamente va a producir una excitación, ¿sí? Es como tener un grupo de canicas, ujú, y que de repente ustedes le ponen otra. Si están en una red, por ejemplo, y ustedes le pegan con otra canica, ¿qué es lo que pasa? Pues se mueven, ¿sí? Eso mismo le pasa a los protones y neutrones que están en el núcleo atómico y eso produce una excitación. Toda la energía cinética que lleva el neutrón es pasada al núcleo y pueden pasar una de dos cosas, que se emita esa energía extra en forma de radiación electromagnética o que haya una desintegración nuclear del tipo alfa o de tipo beta, dependiendo de el material con el que estemos trabajando y de la energía que tenga el neutrón. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un núcleo ahí de boro, bueno, más o menos. Eh,
Es que no encontré el... cuando este neutrón es capturado por el boro, se agrega obviamente al núcleo atómico y este queda inestable y emite en radiación beta, en ese caso muy específico, en el boro 5, ¿vale? Bien, la dispersión, esa ocurre, es muy, muy probable cuando el neutrón tiene eh, una energía más o menos alta. Pueden ocurrir una de dos, o hacen una colisión elástica o una colisión inelástica. En las colisiones elásticas, el neutrón es como si rebotara nada más, ¿no? Se encuentra con un núcleo muy, muy pesado y el neutrón al ser solito, pues se encuentra con una masa muy grande y lo único que hace es rebotar, ¿sí? Entonces, no cambia la energía del núcleo con el que interaccionó y simplemente sigue su camino, ¿sí? Rebotando ahí en- entre los demás átomos, entre los demás núcleos. Ujú. O puede ser inelástica, en la cual puede transferir una parte considerable de su energía y entonces dejar al núcleo excitado. Eso es lo que se conoce como activación neutrónica, ¿sí? Porque nos vuelve a un átomo, a un núcleo radioactivo. Y este es un ejemplo de cuando el núcleo es muy inestable, ujú, y recibe un neutrón. Y este neutrón se aloja dentro de este núcleo. Igual que cuando hubo la absorción, aquí es un poquito diferente porque nosotros estamos, ahora sí, sabiendo que nuestro material es radiactivo. Sí, el uranio 235 es famosísimo porque se utiliza en los reactores nucleares, porque se utilizó en las bombas atómicas y porque es altamente inestable. Entonces, cuando el uranio 235 es bombardeado por neutrones, en este caso solamente se necesita uno, ¿no? Eh, este neutrón se incrusta en el núcleo del uranio 235, volviéndolo uranio 236, lo vuelve altamente inestable, muy, muy energético, y este se va a dividir en dos isótopos completamente diferentes al uranio, ¿sí? De masas atómicas muy cercanas, ambos, o sea, entre sí, cuya suma, por supuesto, debe ser igual a la del uranio 235, y además se van a liberar más neutrones. ¿Por qué? Porque así funciona la naturaleza y porque eso a nosotros nos conviene mucho, ¿sí? Afortunadamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen la cuenta entre las masas atómicas del bario 139 y el kriptón 95, pues obviamente no van a sumar, ¿no? Les va a dar 234, pero eso es porque además del neutrón que incide, se libera otro, ¿no? Entonces tenemos dos radioisótopos que igualmente van a ser reactivos y dos neutrones que van a seguir su camino. En este caso, cuando nosotros tenemos el material uranio 235, que es solamente uranio 235, esos neutrones van a seguir interaccionando con esos núcleos de uranio 235 y van a seguir haciendo fisión. Y así es como se convierte en una reacción en cadena. Para que eso funcione, debe alcanzarse un cierto nivel de criticidad, ujú, y para mantenerse estable, pues no debemos alcanzar ese nivel de criticidad para que no explote como en las bombas atómicas. Bien, en resumen, pues las partículas alfa,
que está compuesta de protones y neutrones, tienen un alcance muy corto, siguen una trayectoria recta, porque como son muy masivas, no sufren desviación, siguen recto, pero tienen un frenado gradual y pueden ionizar mediante su acción electromagnética. Las partículas betas, por otra parte, compuestas de electrones, partículas muy ligeras, tienen un alcance medio, porque pueden avanzar un poquito más, pero su trayectoria es errática. Por lo mismo de que son ligeras, su trayectoria es errática y tienen igualmente un frenado gradual, pero avanzan más que las partículas alfa por su pequeño nivel por su tamaño, ¿no? Por su masa muy pequeña. Eh, los rayos X, la radiación electromagnética, tiene mucho alcance debido a que no interaccionan cuerpo a cuerpo y su interacción es más electromagnética y pueden tener pues diferentes efectos, diferentes modalidades de acción sobre la materia y producir pues electrones secundarios de repente. Los neutrones tienen mucho alcance porque al ser una partícula pesada y sin carga, pues no interacciona básicamente con nada y sufre colisiones cuerpo a cuerpo, lo que hace que pierda su energía, pues también de repente muy bruscamente, dependiendo del material con el que interactúa. Y la ionización que puede causar es por efectos secundarios, ¿sí? Porque excite al núcleo y este emita radiación y esa radiación afecte a otro núcleo, a otro átomo, desprende sus electrones, etcétera. Estos son los más peligrosos porque permanecen por mucho tiempo en el ambiente, hay contaminación neutrónica se llama, aunque es poco probable que ocurra en lugares donde se utilizan los equipos de radiación ionizante, salvo que excedan los 8 megaelectronvolts cuando se producen con los aceleradores de partículas, los aceleradores lineales que vimos en la clase anterior. Una manera más formal, más técnica de ver esto, pues es más o menos así. Creo que es más entendible. Ah, se me andaba olvidando decirles, para que los neutrones pierdan energía de manera más efectiva, se deben encontrar con materiales que tengan más o menos su misma masa para que éste pueda transferirles energía, ¿no? Que no pase como les había dicho con un núcleo muy pesado, que nada más haría el rebote, como si aventaran una pelota a una pared. Eh, entonces, para que el neutrón pierda efectivamente energía, tendría que pegar con materia de aproximadamente sus mismas características. Es decir, una pelota poniéndose a golpear con otras pelotas, transfiriendo energía poco a poco y así se va a detener. Y pues, como ya habíamos dicho, el neutrón tiene una masa muy aproximada a la del protón. Entonces, lo que deberíamos hacer es poner material que tenga solo protones en su núcleo. Y eso coincide con, ¿qué creen? Con el hidrógeno, por supuesto. Entonces, ¿con qué se puede detener a los neutrones más efectivamente? Con materiales que tengan muchos átomos de hidrógeno. Puede ser agua, puede ser parafina, el hormigón, debido a su composición, que pues, al final tienen muchos hidrógenos, el cemento y eh, los minerales, ¿no? de las piedras. Entonces,
pues así. También el bario es muy socorrido en este caso, el boro. Ujú. Entonces, por eso de repente ustedes van a escuchar hablar si trabajan en una instalación radiactiva. No es porque la instalación propiamente está emitiendo radiación, así se llaman cuando se almacenan o se producen radiaciones en un lugar. Van a escuchar que dicen, ah, es concreto varitado. Ujú. Eso es hormigón con bario. Entonces, hasta aquí la presentación. Vamos a pasar al pizarrón, pero antes me gustaría saber si tienen alguna pregunta con respecto de lo que acabamos de ver. Los leo o pueden alzar su manita y les abro micrófono. Bien. Bueno, hoy vamos a responder esa pregunta que nos hacían en la primera clase, me parece que Telma, sobre cuando yo le dije que podían rebotar los fotones en las paredes o en el mismo usuario, ¿no? De las radiografías. A ver, entonces dice, ¿cuánto tiempo podría seguir incidiendo las partículas en la habitación de rayos X? Bien, Telma, bueno, a ver si recordarán que cuando nosotros estamos en un lugar muy oscuro, ¿no? Eh, yo creo que todos aquí conocemos las cámaras fotográficas de flash, ¿no? E incluso ahora con las modernas. Imagínate que estás en tu casa, que no hay luz y solamente cuentas con una cámara fotográfica, pues, flashean, ¿va? Entonces, si, si tú para ver de repente en algún momento le das clic, eso emite el flash, ¿no? Como si tomaras la fotografía. Es exactamente lo mismo con los rayos X. Por eso te decía en esa ocasión cuando te respondí la pregunta, a la velocidad de la luz, ¿sí? Los rayos X, al ser radiación electromagnética igualito que la luz, funcionan igual, nada más que pues más energético, ¿no? ¿Tienen una probabilidad de rebotar? Sí, igualito que con la luz. ¿Sí? Hay materiales que permiten que la luz pase, ¿no? Por ejemplo, el vidrio transparente, tú puedes ver a través del vidrio. Lo mismo pasa con los rayos X. Los rayos X pueden atravesar materiales, en este caso, aunque estamos hablando de la sala de rayos X, pues atravesar al paciente, no al cuerpo humano. Entonces, ¿existe una probabilidad de que se regresen? Sí, pero es muy, muy bajita y se desaparecen exactamente como cuando tú das ese flashazo. Tú imagínate que el tubo de rayos X es una cámara fotográfica y que en el momento en que tú le presionas, eso es lo que hace. Toma una fotografía, pero no toma una fotografía de la luz que se refleja, sino la luz que logra pasar a través del paciente. Esa es la diferencia, esa es la explicación, mm, pues ahora sí que más tangible que te puedo dar. No sé si haya quedado claro ya con eso. Sí, así como les estaba explicando en las diapositivas, los rayos X son de alta penetración, entonces lo más probable es que logren atravesar. Em, Tú puedes ver cuando los rayos X son absorbidos precisamente porque es por eso que tú puedes ver los huesos y no el tejido blando en las radiografías.
Entonces, al interaccionar con un material denso, pues más que absorberse, interaccionan con ese material y se desvían o bien se pueden absorber o bien se pueden dispersar o todos los efectos que vimos hace un rato. Esto es lo que puede ocurrir. Recuerda que la mayor parte de la composición del cuerpo humano es agua, alrededor del 70%, y en los huesos pues hay calcio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar a la diapositiva. Entonces, aquí está, ¿sale? Entonces, a ver, el calcio que tenemos en los huesos tiene un número atómico, 20, ¿sale? Y los rayos X tienen típicamente 300 kiloelectronvolts, entonces debe estar como en este rango, mira. Entonces, el efecto que ocurre es el efecto Compton. Ujú. Y para materiales de más baja densidad, pues digo, de menor número atómico, como es el caso del agua, pues el equivalentemente, ¿no? Eh, Recuerda que es más probable que el rayo X atraviese materiales que de poca densidad. Ujú. Entonces, como aquí lo más altamente denso son los huesos, es donde va a encontrar más, pues más interacción. ¿Tienen bien? Más o menos, ¿verdad? Así tomas otra. Gracias, Telma. Vale. Pues ahora sí. ¿Se destacar? Bien. Bueno, entonces, esto de la radiación es más que nada intuitivo. Si imagínense que ustedes están tirando piedras así, a algún lugar y de repente encuentran como muchas botellas de vidrio. Es más, si ustedes ponen varias botellas de vidrio y empiezan a tirar piedras muy pequeñitas, muy probablemente no les den. Si ustedes le tiran a una pantalla con- bueno, no una pantalla, pues, a un cristal más grande donde todo el espacio está lleno de cristal y ustedes tiran una canica, pues muy probablemente la tienen. Equivalentemente, imagínense ustedes que están tratando de avanzar en el tráfico, ¿sí? Cuanto más tráfico haya, pues más se van a estar deteniendo. Es exactamente lo mismo con la radiación. Imagínense ustedes, igualmente, los que viven en Ciudad de México lo entenderán, ¿sí? Cuando tratan de meterse al metro de la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa en las horas pico? ¿Sí? Cuando ustedes intentan avanzar en la terminal o dentro del mismo vagón, pues igualmente, ¿no? Se hace una interacción con personas, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la radiación. Cuanto más denso sea el material, más interacciones, es más probable que haya interacciones. Entonces, a ver, en la ocasión anterior, la clase anterior, estábamos viendo algo acerca de la ley exponencial, ¿vale?
Entonces, esa ley exponencial es, pues más que nada, una ecuación que nos permite evaluar la probabilidad de que los fotones o cualquiera que sea la partícula que estamos, con la que estamos trabajando, atraviese cierta cantidad de material, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver estas unidades en la próxima clase. Hay una cosa que se llama actividad, ¿sí? Hay una cosa que se llama número de partículas y hay otra cosa que se llama intensidad, ¿vale? La intensidad tiene que ver con el número de emisiones que nosotros estamos recibiendo. Recuerdan que en la primera clase yo les decía cómo es que simplemente con alejarnos de la fuente hay cada vez menos cantidad de radiación que se recibe. Y eso es porque geométricamente se va abriendo de manera radial y entonces cada vez hay mucha menos radiación y eso va disminuyendo con respecto de la distancia como 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿vale? Eso nada más es geométrico. Si además nosotros ponemos un material, si además nosotros ponemos de por medio un material, dependiendo del material que utilicemos, vamos a tener mayor probabilidad o menor probabilidad de que la radiación se detenga. Y eso va a tener que ver precisamente con su densidad. Ahora, aquí yo voy a hacer especialmente énfasis en esta cantidad que es la que nos interesa, que es la intensidad, ¿sale? Bien, entonces, como vimos anteriormente, todas las interacciones con la radiación van a hacer que ésta se reduzca con una función exponencial, ¿vale? Que va a tener que ver con las propiedades del material y con cuánta distancia, con cuánto espesor del material tenemos, ¿vale? A eso le vamos a llamar X, al espesor, y le vamos a llamar, ¿qué letra les gusta? Le vamos a llamar sigma, qué feo me quedó, o alfa, o lo que ustedes quieran, ¿vale? Sigma, ¿sí? Este sigma va a tener todas las propiedades del material, la densidad, el número atómico, la densidad molecular, el Z efectivo, todo lo que tenga que ver con lo que va a detener a la reacción, ¿sale? Ahí ya encontré lo vamos a notar con la letra mu, y X va a ser el espesor del material, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta ecuación sale desde como una variación de cuando nosotros estamos contando cuánto material va restando de nuestro conjunto de material radiactivo. Es una ecuación completamente estadística, ¿sí? No sabemos, en este caso, que vamos a hablar específicamente de fotones, ya sea radiación gamma o radiación X. No sabemos qué fotón va a interactuar, pero sí sabemos que existe una probabilidad de que interaccionen y de que no pasen un cierto espesor, ¿sale?
¿Cómo es esto que pasa? A grosso modo, nosotros ya vimos, ¿sí?, que los fotones, que vamos a representar siempre con esta flechita como una onda, ujú, van a interaccionar de diferente manera, ya sea que se dispersen, ya sea que sean absorbidos o que se produzcan pares electrónicos. Eso ya lo sabemos. Pero no sabemos qué fotón va a ser qué cosa. Entonces, en realidad, esto no nos interesa. Solo tenemos que saber que existe una probabilidad de interacción, ¿vale? Que hay un montón de fotones aquí tratando de pasar, que muchos se van a quedar y solo algunos pocos van a pasar, ¿vale? Con otras propiedades o con las mismas, no importa. Estamos hablando de intensidad, no de energía. ¿Cuál es la diferencia? Intensidad es cuántos hay y la energía es con exactamente con cuánta potencia, ¿no? Con cuánta energía. Por ejemplo, yo puedo aventar un montón de piedras, ¿no? Cinco, por ejemplo. Hay cinco piedras, pero no conozco su energía y puedo aventar una sola piedra muy rápido y conocer bien su energía. En este caso, nosotros podemos medir la intensidad mediante contadores Geiger, mediante detectores de centelleo, etcétera, lo que ustedes quieran. Ya después vamos a ver cómo detectar la radiación, pero podemos determinar la intensidad, ¿sale? Ahora, ¿de qué depende otra vez de que los fotones pasen o no? Pues de la densidad del material, lo vamos a denotar con la letra ρ, porque es densidad volumétrica, de su número atómico y el, ahora sí que de la calidad de los enlaces, ¿sale? Eso sería la Z efectiva. Cuánta entre las moléculas, cómo se comportan si fuera un solo núcleo atómico, ¿sale? Entonces, de todo esto, lo más importante siempre va a ser la densidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más material tengamos aquí, más probable va a ser que los fotones interaccionen con los núcleos atómicos. Eso es, a grosso modo, lo que esta ecuación nos quiere representar, ¿sí? Ahora, les voy a hacer el desarrollo de la ecuación nomás por puro cultura general, no es algo que vayan a tener que hacer rutinariamente, espero, ¿vale? ¿De dónde viene? Bueno, imagínense que ustedes tienen un montón de átomos, ¿sí?, que se están desintegrando, entonces cada vez hay menos, ¿sí? Entonces, pasado cierto tiempo, pues va a haber menos material radiactivo. ¿Por qué? Porque ya se desintegraron. Entonces, nosotros tenemos inicialmente un número. A ver, espera, ¿por qué no se ve? Un número inicial, ¿sí?, de átomos que pasado un cierto tiempo t se va a convertir en un número diferente. Este cero siempre va a ser de inicial y es una n sub cero, no dice no. Sí, sí alcanzan a ver, ¿verdad? Eh, ok, sí se ve perfecto, gracias también. Entonces, hay una proporción, ¿sí?, con respecto de este tiempo que nos va a permitir saber cómo es que
cómo es que vamos perdiendo átomos, ¿sale? Entonces, sabiendo que cada vez vamos a tener menos, este N0 va a ser, no, perdón, esta N va a ser proporcional con el tiempo a nuestro número inicial de átomos, ¿sí? Pero como sabemos que va a ser cada vez menos, pues nosotros podemos decir que esto va a ser igual a menos, ¿sí? Una cierta proporción, y le vamos a poner lambda, esta es una letra lambda, que va a depender del tiempo en que nosotros dejemos pasar el decaimiento de los átomos y nos va a dar, va a ser una relación con respecto del número inicial. Entonces, si nosotros despejamos aquí este es el número de átomos y este también, entonces esto nos va a dar n sobre n0 y va a ser igual a menos lambda t, ¿vale? Ahora, nosotros tenemos una función con respecto del tiempo, por lo tanto tendríamos que integrar y todo eso. Y nosotros sabemos que, en este caso, eh, esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia entre el número inicial con el número total va a ser dependiendo de la diferencia del tiempo que dejemos transcurrir en el decaimiento de la muestra. Así que si nosotros hacemos esta integral de n0 a n y de con respecto del tiempo en la otra parte, vamos a obtener que el logaritmo natural de n, ujú, de n0 a n, va a ser igual a menos lambda t, ¿sí? Ya no tenemos una diferencial porque va a ser la integral de 0 a t, al tiempo que nos interesa. Insisto, si no están entendiendo esto, no se preocupen, ¿sí? Simplemente para que ustedes sepan de dónde está saliendo la cosa esta. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a tener esta ecuación y resulta que vamos a tener que esta integral es de logaritmo natural de n menos el logaritmo natural de n0, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos lambda t. Esto nuevamente lo podemos juntar por propiedades logarítmicas como el logaritmo natural de n sobre n0 igual a menos lambda t. Para quitar este logaritmo, elevamos con la función exponencial, ¿sí? En ambos lados ponemos e a la logaritmo natural y e a la menos lambda t. Y esto da como resultado que la función exponencial con el logaritmo se cancelan y nos queda n sobre n0 igual a e menos lambda t. Y si despejamos n, tenemos finalmente que el número total de átomos que se están desintegrando va a ser igual al número inicial por la función exponencial elevado a la menos lambda t.
¿Sale? En este caso muy específico que estamos hablando del decaimiento radiactivo, este lambda va a ser la constante de decaimiento del material específico del que estemos hablando, ¿sí? Es un número diferente por ejemplo, para el tritio, es un número diferente para el uranio, es un número diferente para el radio, para el cobalto, etcétera. Todos tienen su propia constante de decaimiento. Ahora, como ustedes pueden ver, yo no les dije en ningún momento qué átomo se iba a desintegrar. Simplemente tenemos una función probabilística de que ocurra esa, ese decaimiento. Permítanme un momento. Si tienen dudas, por ahí vayan escribiendo. Bueno, entonces, equivalentemente con esta ecuación, vean que tiene exactamente la misma forma que la que tenemos acá arriba, y es por la misma razón. Nosotros no sabemos qué fotón va a interaccionar, ni sabemos de qué forma. Solamente sabemos que hay cierta probabilidad de esa interacción con respecto de cuánto avancemos y de qué material estemos hablando. Bueno, entonces, así es como aparecen este tipo de ecuaciones. Discúlpenme si no estoy siendo muy didáctico en este sentido, pero como les mencionaba, no es algo que ustedes vayan a estar calculando repetidamente. Eso es una deducción de la ecuación, solamente para que vean de dónde sale. Y pues, como les decía desde la primera clase, son ejercicios que deberían, bueno, que son conocimientos que la ley dice que ya debería uno tener, ¿no? La función exponencial, la función logarítmica, etcétera, etcétera. Ahora, esto se ven muy feos los manchones, sí, ¿verdad? A ver, dejen ver si se puede quitar más. O cambiamos al pizarrón, o cambiamos al profesor. A ver, aquí tengo otro. A ver si este funciona mejor. No, pues es lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo es que nos sirve esta ecuación? Bien, nosotros tenemos tenemos cierto número de fotones, una cierta intensidad, y tenemos un espesor de material que le llamamos X, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos con cierta cantidad, que es I0, vamos a ponerle el número 1 por convención. El valor 1 cuando ustedes lo ven aquí en las gráficas, es porque así se empieza con el 100%. Cuando uno dice que hay probabilidad del 100%, es que eh, ustedes cuando multiplican una cantidad por uno, pues es la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, 2 por uno, pues 2.
¿no? 100 por 1, 100. Entonces, el uno es universal. Y lo que nosotros, esta ecuación nos dice es que la intensidad o la actividad o el número de átomos que están desintegrándose va a caer con respecto a esta función exponencial y la función exponencial cae así, ¿sí? Hasta el infinito. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay manera, teóricamente no hay manera de detenerlo, que siempre va a existir, pero la realidad es diferente, ¿no? O sea, esto es una aproximación, bueno, es una ecuación matemática, siempre las matemáticas van a ser exactas, pero la física, la naturaleza es complicada, ¿vale? Entonces, eh, hay un número, ujú, que es exactamente la mitad de ese uno, que es 0,5, el 50%, que si nosotros tomamos esta gráfica, vamos a poder calcular precisamente, ¿sí? El valor cuando nosotros tenemos un espesor de cierto material, por ejemplo, por señalar algo, ¿no? Estamos poniendo una placa de aluminio y nosotros vemos que hay un espesor con el cual se reduce a la mitad la intensidad de rayos X que estamos emitiendo. Cuando termina bueno, cuando nosotros medimos a través de ese espesor y medimos exactamente la mitad, decimos que eso es una capa hemireductora. ¿Por qué hemi? Porque es precisamente a la mitad, ¿sí? Hemi de medio, ¿vale? Entonces, lleva un subíndice que se llama un medio, ¿vale? Esto después también vamos a aprender a deducirlo. A grosso modo, es así como funciona el, el blindaje, ¿no? Y al mismo tiempo también, como con el tiempo, que es lo que acabamos de ver que deduje, eh, está actuando la radiación. Así es como se reduce las cantidades en radiaciones, ¿sí? La distancia, ya vimos que con el simple valor geométrico podemos reducir el nivel de radiación que nos llega. Ya vimos que se reduce como uno sobre la distancia al cuadrado. Y aquí estamos viendo cómo se reduce con un blindaje, ¿sí? Es, esa es la manera en que funciona. Y también vimos la actividad, que pues es exactamente lo que les dije, ¿no? El número de partículas digo, de núcleos que se desintegran con respecto al tiempo. Y ya, bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico con, con la dosis. Ujú. Les recuerdo que todo funciona exactamente igual, ¿sí? En este caso, pues la dosis tiene que ver con la cantidad de radiación que nos llega. Entonces, a ver, tenemos aquí una tabla, ¿sí? Ahí, con algunos valores, a ver si le pueden tomar una captura o algo. Em, Esos valores nos indican el coeficiente de absorción másico de, con diferentes materiales, ¿no? Tenemos agua, aluminio, hierro y plomo. Y tenemos, ujú,
A ver, aquí tenemos los diferentes materiales, agua, aluminio, hierro y plomo. Y aquí tenemos unas variantes de energía. Recordemos, como lo estaba diciendo antes, que eh, esta ecuación depende mucho de el material con el que estemos trabajando y además ahorita vamos a ver que también depende de la energía, pero pues son valores que vamos a estar teniendo, incluidos igualmente por acá. ¿Sale? Bien, entonces el ejercicio dice así, lo voy a escribir igualmente, dice dete- a una determinada distancia, a una determinada distancia de una fuente que emite rayos X, espero que sí se entienda mi letra, ¿verdad? Los rayos X son de 2 megaelectronvolts. Ujú. Dice que ahí tenemos un nivel de radiación de 80 mRs/hora. ¿Vale? No se preocupen ahorita por las unidades, le pueden llamar como ustedes quieran. Milisieverts, miliröntgens, milímetros, lo que ustedes quieran, no importa. Después vamos a ver qué significan esas cosas. Dice el ejercicio, calcular el nivel de radiación en el mismo punto, ¿sí? Si interponemos entre la fuente y el punto de interés una placa de plomo de 0,5 centímetros, siendo que la densidad del plomo es de 13,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces, dice que vamos a poner plomo de 0,5 centímetros, eso es 5 milímetros, lo que sea. ¿Sí? Esa va a ser nuestra X. Y el otro dato que nos dan es que la densidad del plomo es de 11,35 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Bien. Ahora, centímetro cúbico. Bueno, entonces, para resolver esto, lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Vale? Vamos a ver cómo es que actúan los coeficientes de absorción, cómo se calcula el coeficiente de absorción mágica y cómo es que se va reduciendo la radiación con respecto del espesor de nuestro material. ¿Sale? Lo voy a dejar aquí, lo vamos a hacer mañana y por hoy es todo. ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de ver? ¿No?
Bueno, ¿seguros? ¿Lo resuelven ustedes? Uy, ya se están rajando, ya se van. Bueno, para que se sigan interesando, sí vamos a resolverlo. Bien, entonces, les decía yo que en la tablita tenemos aquí ciertos valores, ¿sí? De la energía de los fotones y del coeficiente de absorción másica de los materiales. Entonces, en esta tabla lo que tenemos que buscar es la energía del fotón, que nos dijeron que es de 2 megaelectronvolts, y el correspondiente valor que tenemos para el plomo del coeficiente de absorción másica. En este caso nos da 0,045. ¿Ahí lo ven? Ahí. A ver si lo mejoro ahí. Uy, 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 uy. Ahí. Se me hace que mi cámara no tiene buena resolución. A ver. Bueno. Eh, bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues meter todos los valores aquí, ¿vale? En esa ecuación. Si nosotros tenemos que la intensidad o lo que sea, ¿vale? El nivel de radiación que tenemos inicialmente es 80. Ujú. Vamos a meter todos los valores que necesitamos en esta ecuación, ajá, en este valor, ¿vale? Tenemos que el plomo tiene una densidad de 11,35 gramos sobre centímetro cúbico, que eh, el coeficiente de absorción másica es de 0,045 y esos son centímetros cuadrados. Acá lo vamos a poner. El coeficiente de absorción másico es 0,045 centímetros cuadrados ¿qué? Sobre gramo. Ujú. Y que estamos ocupando 0,5 centímetros de plomo, ¿vale? Entonces es ahí cuando hay que hacer uso de la calculadora científica. Ahí, espérenme. Ya ven, ya me distraje. Este es el exponente de la función exponencial. Tenemos 80 unidades iniciales de lo que sea. Y eso nos va a decir cuánta radiación estamos recibiendo bajo esas condiciones. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene una calculadora científica? Porque yo olvidé la mía. Vamos a ver, primero vamos a resolver lo del exponente. ¿Sale? Tenemos 11,35 ay, por,
0.045 por 0.5, ¿vale? Eso nos da que va a ser igual a 80 por la función exponencial a la menos 0.25 eh, 0.255, ¿vale? Ya estoy redondeando porque sigue 3.75, pero una regla que ustedes deben aprender en los problemas de física y de todo lo que tenga que ver con matemáticas es que su nivel de precisión del resultado tiene que ser no mayor a las cifras significativas que tiene su valor de más precisión. En este caso, aquí tenemos un valor con 3 cifras significativas, entonces nuestro resultado no debe exceder eso, simplemente por eso. Bien, ahora vamos a ver, a ver, a ver, a ver, permítanme. Entonces eran 11.35 por 0.045 por 0.5. ¿No? Y eso, otra vez, 45 por 0.045 por 0.5, igual. ¿No? Entonces, el resultado de la función exponencial de este número es 80 por 0.774, ¿vale? Y esto, 80 por 0.774, nos da el resultado de 61.97, ¿vale? Como son milirangels las unidades que estamos midiendo, pues lo heredamos y son milirangels por hora, ¿sale? Entonces, este es nuestro resultado final. Si se alcanza a ver, disculpen, porque ya lo escribí muy abajo. Sí se nota, bien, excelente. Entonces, es así como nosotros vamos a ocupar la función exponencial. Esta es la manera más básica en que ustedes van a estar resolviendo problemas en cuestiones de radiología, de protección radiológica, etcétera. Entonces, esta ecuación es bien importante, se utiliza básicamente para todo en radiación, para calcular actividad, muy útil, por ejemplo, en servicios de braquiterapia, ¿sí? Que utilizan fuentes radiactivas, muy útil en servicios de medicina nuclear, donde se le administran de manera intravenosa sustancias radiactivas al paciente. Debemos saber cuánto tiempo tenemos para poder tener al paciente y que le sirva y no estarlo irradiando ni de más ni de menos, ¿sí? Que nos sirva exactamente para poder hacer el estudio, que sea suficiente el tiempo. Eh, para calcular
blindajes, ¿no? Como en este caso. Estamos viendo aquí un ejemplo muy, muy, muy práctico de cómo es que se calcula un blindaje, en este caso con plomo. Y bueno, es ahora sí que la forma de ecuación más útil en radiación. Aprendan a utilizarla bien. Si de repente tienen dudas de cómo utilizarla de manera más versátil, ¿no? Por ejemplo, para calcular un espesor específico, pues tendríamos que hacer un método inverso. Pero lo importante de esto es que sepan ustedes la manera en que se va a trabajar. Las matemáticas en cuestión de radiación, recuerden, esto es física y pues tenemos que manejarlas bien. Eh, ¿Dudas con respecto de lo que hablamos hoy? ¿Dudas con respecto de la ecuación? ¿Dudas con respecto de cómo interacciona la radiación con la materia? Requiere interacción. Mireles, ¿tienes alguna duda? No, todo bien. Gracias. Gracias, gracias. ¿Por qué no debe exceder los 0,45? Ah, no, ese es un valor que obtenemos de nuestra tabla. Mm, mira, lo que les comentaba yo, el ejercicio consiste en buscar los valores en esta tabla y aquí nos dice que el coeficiente de absorción másica del plomo para rayos X de 2 megaelectronvolts es 0,045. Es ahí de donde sale ese valor. A ver, lo voy a acercar. Si se ve ahí. Ah, espérame, no sé cómo. Voy a ver si sí se ve. Ahí. Bien, a ver. Ahí sí se alcanza a ver, ¿no? Vale. Entonces, material, plomo, energía, 2 megaelectronvolts y un coeficiente másico equivalente de 0,045. Y entonces, ese es el valor que utilizamos para sustituir en la ecuación. ¿Vale? Ahí. Bien. Entonces, dudas. Recuerden que estos son ejercicios para examen, ¿no? Así que cualquier duda que tengan, igualmente, pues ya saben, ahí en el grupo lo pueden, pueden preguntar, pueden mandarme un mensaje personal, privado, o simplemente pues también consultar nuevamente la clase. Está quedando grabada en YouTube. Va a estar en los canales de Secami y de Ascar Radiaciones. Y voy a ver si también me lo fusilo para Land River y Asociados. Ajá. Bien, a ver, creo que... ahí. Bien, entonces, si no hay dudas, les agradezco mucho que hayan estado conmigo aquí desvelándose para esta clase. Espero que se les esté haciendo interesante, espero que nos sigan acompañando en las próximas clases. Mañana vamos a ver eh, unidades utilizadas en radiaciones. A ver, déjenme ver cómo se llama el tema bien. Sí, magnitudes y unidades utilizadas en protección radiológica. Ya vamos a ver qué son los mini Roentgens estos, ¿sí? Vamos a ver qué son los sieverts, vamos a ver qué son los grays, vamos a ver qué son la actividad, qué es la dosis, ¿vale? Entonces, no se pierdan el próximo episodio.
Bien, compañeros, pues otra vez muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y pues nos vemos mañana a la misma hora, 9 de la noche, para continuar con este ciclo de clases de protección radiológica. Em, sí, si quieren su constancia, se ponen en contacto con la licenciada Tania o me mandan un mensajito a mí. Recuerden, la clase es completamente gratis. Solamente si quieren su constancia, pues de 35 pesotes. O si nos están viendo de fuera de México, el equivalente a $2. ¿Vale? A los números de Secami o a mi número personal. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Que descansen. Gracias, María. Gracias a ti por estar acá. Gracias, Aide. Descansen. No hay de qué, Mireles. Que descanses. Entonces, yo soy el host. Bueno, entonces cerramos Zoom en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, que descansen. Gracias a ustedes por estar aquí. Saludos.